Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día, a cargo de nuestro hermano Hugo Escobar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este día nos encontramos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, en los versículos 34 y capítulo 11, versículo 1. De una manera muy especial, nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos dispone este Evangelio para que nos demos cuenta lo que implica ser seguidor de Jesús. Las exigencias del discipulado, las exigencias de servir al Señor. Él lo dice: no crean que he venido a traer paz, sino guerra. En el sentido de que cuando alguien cree en el Evangelio, alguien cree en el mensaje de Jesucristo, su vida cambia. Entonces los demás ya no estarán de acuerdo con él, sobre todo los que no han querido aceptar el mensaje de salvación. Por eso vemos que tanto en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, igual que en el tiempo de hoy, vemos familias, ¿verdad?, lamentablemente en esa situación de vivir en contrariedades, porque unos creen y otros no creen. Entonces los que no creen en el Evangelio siempre estarán en contra de los que creen en el Evangelio, porque el que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, sus acciones ya son distintas a las que hacen a los que son del mundo. Entonces a eso pues Jesús se refiere, a ese tipo de contradicciones, a ese tipo de guerra que surgirán pues en las familias, porque no todos aceptarán el mensaje del Señor Jesús. Y de igual manera pues también una de las exigencias es esa, saber que tenemos que enfrentar diversidad de dificultades, cosas, ¿verdad?, que nos van a pasar por ser seguidores de Jesús. Gentes que no nos tomarán muy bien en cuenta. Ejemplo de esto podemos nosotros recordar a un San Francisco de Asís. Recordemos San Francisco de Asís, que su misma familia, su padre incluso lo lleva a juicio,
¿verdad? Porque San Francisco pues estaba tomando de los bienes de su padre para repartirlo a los pobres. Entonces eso le ocasionó que hubiese guerra en su familia, o sea, esa contradicción entre su familia y él, porque él había creído en Jesucristo. Pues eso le generó incluso la segunda parte de lo que dice este evangelio, que el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Entonces viene Francisco y decide propiamente en esas circunstancias, ¿verdad?, dejarlo todo por seguir a Jesús. Incluso hasta sus propias ropas, según cuenta la biografía de este santo, dejó todo, ¿verdad?, con tal de seguir a Dios, de seguir a Jesús. Eso no implica odiar al padre o a la madre, pero el mandamiento lo dice, amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo el papá, la mamá, los hijos. Entonces, antes que toda ley, que obedecer toda ley, hay que obedecer, ¿verdad?, esa ley que está inscrita en el corazón del hombre, que el hombre pues hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios, entonces vamos a amar correctamente también a nuestros hijos. Vamos a amar correctamente también a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros parientes. No en un sentido de caer en la idolatría, de ponerlos en primer plano, ¿verdad? Pero sí amarlos, incluso hasta dar la vida por ellos. Es un amor completamente muy sano, pero reconociendo de que es Dios el centro y el Señor de nuestras vidas. Otro aspecto, ¿verdad?, el tomar la cruz. Eso significa sobrellevar todo lo que estamos diciendo. El que le recibe a él, ¿verdad?, el que recibe a un profeta, le recibe a él. El que recibe, ¿verdad?, a alguien que lleva este mensaje de salvación, recibe también a Jesucristo. Entonces, qué maravilloso es cuando alguien nos visita y nos trae este mensaje de salvación y lo aceptamos, ¿verdad? El mensaje de Jesucristo, indiscutiblemente, el mensaje que Dios nos enseña a través de su Santa Madre Iglesia, a través de lo que es la Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad? La Santa Iglesia, el cuerpo místico de Jesús. Entonces nosotros vemos en todo eso la importancia, y al final pues dirá claramente, ¿verdad?, que está la recompensa de aquel que abre su corazón al mensaje, y que incluso aquel que dé hasta un vaso de agua a alguien por ser hijo de Dios o por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Entonces, queridos hermanos y hermanas, las exigencias del Evangelio son muy importantes, y nosotros tenemos que ver que incluso en otra parte del Evangelio, él dirá claramente, ¿verdad?, que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces el llamado que nos hace el Señor es ese, a que nos demos cuenta la contrariedad que tendremos en el mundo por ser de Cristo. Y el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de Cristo y del Evangelio la salvará. Un llamado que nos hace el Señor a que verdaderamente le demos lo que tenemos que darle, ¿verdad?, el primer lugar, porque Él es Dios, nuestro Creador, y a Él nos debemos. Que sea Él quien nos ayude para que nos reencontremos con Él, y que nos ayude a poder nosotros tener una conversión auténtica en nuestras vidas, para que Jesucristo sea el dueño y Señor de nuestras vidas, y que estas cosas no nos escandalicen, por el contrario nos fortalezcan cuando nos encontremos en dificultades. Un saludo, queridos hermanos y hermanas, desde Radio Ángelos, paz y bien para todos.